tardes a todo. Uy, ha subido de golpe. Buenas tardes a todo el mundo. Damos comienzo a la última mesa de este seminario sobre asuntos europeos organizado por la Asociación de Periodistas Europeos. Antes de nada, es la primera vez que intervengo en este seminario, así que quiero aprovechar para dar las gracias a la organización por contar conmigo y además por contar conmigo en esta mesa, que sin duda es de temas de plena actualidad que ocupan todos los días nuestras noticias y nuestros desvelos. La situación, pues bueno, no puede ser de más tensión, con la guerra de Ucrania camino de su cuarto año, sin visos de que esto vaya a acabar de momento y sin que los intentos de Donald Trump hayan dado ningún fruto. Y ahora con este cambio de postura de última hora, del que podremos a lo mejor hablar, si le damos credibilidad, si es solo un cambio de postura de un día, lo podemos ver. Luego, con los incidentes que se están viviendo en los últimos días en el flanco oriental, con drones, con los cazas, los GPS, también podemos hablar de eso. Y con un aliado americano que pide a Europa que se haga cargo de sus asuntos de defensa y que pide más gasto en defensa. Y todo esto con una ofensiva en Gaza, por supuesto, calificada de genocidio por una comisión de la ONU, que continúa a pesar de esta oleada de reconocimientos al Estado palestino y de la presión internacional. Para hablar de todas estas vecindades condicionantes, como las han llamado en el programa, contamos con nosotros con don Javier Elorza, diplomático de carrera y ex embajador en Rusia, pero también en Francia, Italia, distintas repúblicas soviéticas, y es representante permanente en España ante la Unión Europea, por citar solo alguno de sus cargos ocupados durante, sin duda, una impresionante y dilatada carrera diplomática. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el también diplomático y escritor Juan González Barba, secretario de Estado para la Unión Europea, que ha sido el embajador de España en Croacia, Sudán, Turquía, por citar algunos puestos, pero también ha estado destinado en la representación permanente ante la Unión Europea y en Israel. Muchas gracias también. Y por último nos acompaña, espero decirlo bien, don Marek Kinczak, jefe del Departamento ruso en el Centro de Estudios Orientales de Polonia. Es especialista en política interior, exterior y de seguridad de Rusia, así como en los problemas de la zona de los nuevos estados independientes y la seguridad europea. Y fue miembro del grupo de trabajo UE-Rusia del Instituto de Estudios de Seguridad de la UE en París. También muchísimas gracias por acompañarnos. Para comenzar, van a tener cada uno de los ponentes una intervención inicial sobre el tema que ocupa esa mesa redonda y luego habrá tiempo para el debate y para las preguntas del público. Damos comienzo con Javier. Muy bien. Gracias a las asociaciones por invitarme, a Miguel Ángel especialmente y a ti, Emilia, por guiarnos en este debate. Mi intervención inicial va a ser el sur. Va a ser el sur porque es de lo que nadie habla, nunca, a pesar de que sea una prioridad para nosotros y los polacos tienen que entenderlo. Y además el sur es un mundo muy complicado donde juegan también rusos, americanos y chinos, además de islámicos y de multitud de variantes del Islam. España ha contemplado siempre de una manera positiva. Yo me acuerdo cuando Manolo Marín nos explicó su propuesta del proceso de Barcelona, donde la palabra en la que insistió era transformación. Queremos transformar ese magma de países superpuestos, unos estatistas, otros liberales, otros ricos y otros menos ricos, porque estaba Israel, Turquía y había países como Libia y Argelia y Siria profundamente autócratas y que no eran en absoluto democracias. La palabra transformar. Y es lo que hizo España en el año 95 con la Declaración de Barcelona, que fue un éxito porque israelíes y árabes estaban sentados juntos y no se levantaron de la mesa. Javier Solana, que fue el que cerró el tema, casi nos degüella a todos porque se pasó una noche toledana, pero los israelíes y los árabes aguantaron y firmaron la Declaración de Barcelona. Más adelante, cuando Sarkozy quiso renovarla, con una de las ideas que de vez en cuando saca Francia de su sombrero de copa, la Unión por el Mediterráneo, que por cierto fue parada en seco por la Comisión y por Merkel, que comprendió que era una jugada que pretendía desintegrar lo que se había hecho prácticamente en Barcelona y empezar desde cero, casi. Y Merkel y la Comisión
dijeron conservamos lo que tenemos y tú añades otra cosa más por encima, diálogo político, sectores, cooperación sectorial, lo que tú quieras, pero mantenemos la Declaración de Barcelona, el contenido, la zona de libre cambio a cumplimentar antes del 2010 y todo lo que incluye las 9 o 10 páginas de cooperación multisectorial que había en Barcelona, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles son nuestros vecinos importantes en este momento? Pues tenemos la suerte de tener dos vecinos que no se hablan entre ellos, porque Marruecos y Argelia no se hablan entre ellos, no hay comunicación, no hay aduanas, no hay frontera, está cerrada. Y nos cogieron con una inversión muy importante en el gasoducto Magreb-Europa, que había financiado en gran parte España, y hemos tenido Argelia quiso unir de alguna manera a Marruecos y cortó el gasoducto y nos obligó a hacer otro gasoducto por el subterráneo, el submarino, el Medgas, que ellos dijeron que ampliaban para suplir la falta de gas que nos suministraban por el gasoducto que pasaba por el estrecho. O sea que los dos vecinos no son, entre ellos no se hablan y entre ellos tienen una profunda confrontación. Yo estaba en Marruecos hace unos años, no podías pasar a Argelia, no podías. Y no había comunicación de ningún tipo, ni aviones, ni nada, ¿no? Marruecos. Bueno, Marruecos para España es algo muy especial, pero voy a destacar aquello que incide en una confrontación y ligándolo con problemas también del este. Yo estoy, creo que, muy satisfecho, como mucha gente, de que Marruecos vaya bien. Está creciendo un 4,4, crecimiento vegetativo 0,85, es decir, muy bajo. Es un crecimiento que no está mal. Antes, el año anterior había crecido al 9 y el anterior al 12. Tiene inversores del Golfo. Los resultados son buenos y por tanto, cuanto más empleo se crea en Marruecos, cuanto mejor vaya el país, menos problemas nos va a causar en el futuro. Ellos son muy especiales porque son inteligentes y afinan muchos lápices, y cuando se encuentran con el tema migratorio, que hay un país como Turquía que les haga a la Unión Europea 3.000 millones y otros 6.000 millones por actuar de muro, pues se vuelve a los españoles que habíamos conseguido que actuara de muro con un acuerdo de readmisión y 4 regalitos poco importantes, a un barco, a una patrullera y unos camiones y jeeps para control de migración, y se vuelven a la Unión Europea y dicen, haga usted, yo quiero también el mismo trato, ¿no? Eso fue lo que llevó a que Bruselas les diera finalmente 500 millones para el septenio 21-27, pero 500 millones partido por 7 no es lo mismo que 3.000 para un par de años, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, el tema migratorio, ellos están siempre pendientes de lo que sale en Europa y nosotros debemos estar pendientes también de lo que sale en Europa, porque nuestro problema es más fácil si Europa nos ayuda en Marruecos. Y gracias a Dios que en Marruecos no hay un régimen autocrático o islámico, con lo cual es también un segundo factor positivo, no solamente que está creciendo, sino que hay un sistema político que, nos guste o no, en función de nuestros avatares históricos, es un país sensato con el que se puede negociar y con el que se puede hablar. Ha tenido el problema del Sáhara, se ha resuelto de una manera, yo diría, poco elegante desde un punto de vista diplomático. Se podría haber hecho lo mismo de otra manera, más sutil. No hay que olvidar que todavía hay 85 países en el mundo que han reconocido la RASD del Polisario, que están ahí. No hay que olvidar que Naciones Unidas tiene una doctrina que está en aplicación, que hay que hacer una autodeterminación en estos momentos, y que la Unión Europea tiene unos órganos como un Tribunal de Justicia que hace 2 años ha condenado al Consejo y ha anulado cláusulas de un acuerdo comercial y de un acuerdo pesquero, porque no se mencionaba el Sáhara y no se había hablado con el Polisario
para llegar a un acuerdo sobre un estatuto especial en el acuerdo para defender los derechos de los habitantes del Sáhara, que no los que defendía Rabat. O sea que a nivel de la Unión Europea y de las Naciones Unidas el tema no está cerrado, ni mucho menos. Dicho esto, el otro vecino, Argelia. Argelia es un país que ha tenido una historia muy difícil, no solamente los 132 años de protectorado, entre comillas, colonia francesa, sino 8 años de guerra, y luego un partido muy duro, el FLN, porque perdieron medio millón de personas en la guerra de independencia. Y como reconoció Macron hace 2 años, cuando pidió perdón en nombre del pueblo francés al pueblo argelino, se había torturado en masa y se había cometido muchas sedicias durante muchos años. Entonces, ese pueblo es muy duro, tan duro que la historia les ha regalado después con una guerra civil, islamistas contra laicos, por así decirlo, militares, que se acabó, pero su sombra sigue todavía encima de la mesa y sigue mandando en Argel, ¿no? Argel es un país aislado. Cuando en los años 60 estaba a la cabeza de los no alineados, yo me acuerdo todavía al presidente Bouteflika hablar en Naciones Unidas como uno de los jefes de los no alineados, y ahora es un país aislado que no aceptó la invitación de los BRIC a sumarse a ellos el año 23 en Sudáfrica y prefirieron quedarse aislados de todo ese mundo, que es el sur global que estaba aflorando y el movimiento más importante del sur global que eran los BRICS, ¿no? Y entraron países como Arabia Saudita, como Egipto, como Indonesia, y ellos prefirieron quedarse aparte, ¿no? Es un país que ha estado muy influido por Rusia, y por eso es importante en este debate. Es el segundo comprador de material militar después de la India, desde el año 2010. Pero últimamente ha visto que los rusos no son tan eficaces en la guerra y el presidente Tebboune se está inclinando por abrir una puerta a Estados Unidos. Ha hablado incluso de reconocer a Israel si había un Estado palestino razonable, si se aceptaba un Estado palestino razonable, y las puertas están abiertas parcialmente. Hay que recordar que cuando hubo una guerra civil en Argelia, en los años 90, Estados Unidos les daba los satélites para ayudarles en su contienda, porque Estados Unidos quería, evidentemente, evitar el islamismo yihadista, pero nosotros los europeos, con esa superioridad que tenemos, les habíamos aplicado sanciones. O sea que el gobierno laico y militar argelino que estaba luchando para protegernos, en el fondo, le regalamos con unas sanciones económicas para que hiciera una gimnasia intelectual de cómo paga Europa los que la sirven, ¿no? Entonces, Argelia puede que se pueda abrir en el futuro, aunque es muy difícil, porque ahí es un mundo muy, muy cerrado de militares muy especiales, que son Bouteflika II, exactamente igual que Bouteflika II, no hay ninguna diferencia, ¿no? Y es un país que sigue dependiendo del petróleo y del gas, que rompe relaciones con uno o con otro inmediatamente, que expulsa embajadores. A nosotros nos penalizó cuando España cambió de posición en el Sáhara, una ruptura total comercial. Las exportaciones españolas cayeron en picado a cero en el 2022, hasta que luego de repente un día se levantaron y dijeron que eso ya estaba, ese periodo estaba finiquitado, y en el 2024 nos volvimos otra vez a poder vender todo tipo de cosas que les vendíamos, desde ladrillos, de cerámica, maquinaria, productos alimenticios, y hemos vuelto otra vez como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces es un vecino incómodo, y también espero que crezca y que se haga
que será más importante. Desde un punto de vista migratorio, su munición con España está muy clara. El año pasado entraron por Baleares y la península un 25% más de migrantes, cuando en las Canarias estaban disminuyendo un 28% anualmente. Es decir, Argelia ha dicho, si queréis jugar conmigo, pues yo voy a abrir las puertas a la migración subsahariana para que recibáis un canal fuerte, porque es un arma que utiliza Marruecos, yo también la voy a utilizar. O sea que es un país, desde ese punto de vista, que no es cómodo, no es nada cómodo para nosotros. Y yo, vale, 3 años fui secretario general de Asuntos Migratorios y Consulares. Estuve 2 veces en Argel negociando, y es que era muy difícil, porque siendo muy correctos, son gente muy correcta en lo que se refiere al trato, son implacables. Y no hay forma humana de sacarles ninguna concesión en absoluto. Y eso que yo les iba a dar cosas, les iba a regalar un visado de favor para gente que podía estar en listas especiales, y abrir un visado múltiple para mucha gente, y no lo aceptaron. O sea, regalos ninguno. Sospechan enseguida que el tema está. Bueno, pero es que no solamente tenemos a Marruecos y Argelia, es que esos 2 países están siendo el parapeto frente al Sahel. Francia se ha ido, ha desaparecido el Sahel, ha desaparecido las bases militares, ya no las tiene. Senegal, Costa de Marfil, Chad, Níger, Mali y Burkina Faso han sido o bien expulsados con golpes militares, Mali, Níger, Burkina Faso, o bien han desaparecido porque los gobiernos que estaban en Sahel los han echado. Queda Djibouti, es la única presencia francesa. Entonces, hace 10 años, Francia, a través de operaciones como Barkhane, estaba protegiendo a la Unión Europea. Pero eso ya no hay nadie, no hay nada en absoluto. En Sahel, Bruselas tiene un plan de estrategia aprobado en el 2021, donde el elemento securitario no figura. Figura el elemento migratorio, los derechos humanos, la buena gobernanza y música celestial. Pero no hay ningún elemento de seguridad ni de cooperación a ese respecto. Incluso ni siquiera en el campo migratorio hay gran cosa en ese planteamiento del Sahel, que cubre 3 millones de kilómetros, 6.000 kilómetros por una profundidad de 500, y que es donde está en este momento Al-Qaeda, Al-Maghrib, donde está Boko Haram, y donde tienes una cantidad de movimientos bastante radicales de carácter yihadista, ¿no? Y luego están Marruecos y Argelia. Con lo cual, Marruecos es incómoda o es cómoda, Argelia pues no es un país fácil, pero comparado con lo que está detrás es el cielo y la tierra, porque el Sahel es un hervidero de un yihadismo radical violento que campa a sus anchas y donde no hay ninguna presencia occidental. China, y quiero insistir, China es una política africana muy inteligente, pero se ha centrado más bien en el mundo subsahariano y en la costa, ¿no? Y no tanto en el Sáhara. Y China, todo el mundo sabe que es el primer país en comercio con África desde hace 10 años. En las últimas cifras eran 300.000 millones de euros al año de exportaciones y de importaciones. Es un país que ha tenido la habilidad de no regalar dinero, sino prestarlo. En este momento tiene unos préstamos por valor de 200.000 millones de dólares, y con los préstamos obtiene ventajas y aprieta. Es un prestamista muy duro a posteriori. Tú aceptas el dinero y luego aprieta. ¿Y qué ha hecho? Pues muy sencillo. Un instrumento que llamó de franja y ruta, que consiste en financiar conectividad, puertos y conexiones terrestres. 10.000 kilómetros de ferrocarriles,
100.000 kilómetros de autopistas o de vías, 66.000 kilómetros de alta tensión, 100 puertos. Eso es lo que ha hecho. Y luego se ha dedicado a ayudarles en agricultura para que lograran la autosuficiencia, mientras que nosotros los europeos siempre nos hemos especializado para nutrir nuestros mercados, no para que ellos tuvieran autosuficiencia alimentaria. Los chinos han hecho eso. Y luego, por último, se han dedicado a la formación. Han creado universidades en Liberia, en Mombasa, en Kenia, y formación profesional, de verdad. Luego, actualmente se dedican a la minería y al petróleo y esas cosas, pero han aportado mucho a África. Y no son como los rusos que tienen en el Sahel los Wagner, hoy día Africa Corps, porque claro, Wagner fue despedido por Putin cuando su líder se sublevó en la guerra de Ucrania. Pero el Africa Corps es ruso, está jugando de una manera, yo diría, antieuropea en todo el Sahel. Gracias a Dios no son muchos, pero son bastantes. Y le han quitado el uranio a Francia en Níger, la minería la tienen ellos, y favorecen la migración porque saben que es algo que a Europa le incomoda y le molesta. No, los chinos no hacen eso. Los chinos ayudan a los diferentes países, mejoran sus infraestructuras con obras reales y muy efectivas. Y la prueba es que son muy apreciados. En Pekín celebran una reunión cada 2 años, al que acuden 50 jefes de Estado o de Gobierno sistemáticamente. ¿Están endeudados? Sí, bueno, pero es que Europa les regalaba cosas y les exigía que aplicaran zonas de libre cambio, ¿no? Que eso en lo que acaba ACP, y voy a acabar con esto. ACP, cuando pasamos de Cotonú a Samoa, bueno, pues la desiderato europea es que ellos acuerden con nosotros zonas de libre cambio recíprocas y todo el planteamiento generoso del principio desaparece, el Fondo de Desarrollo Europeo se diluye en una iniciativa de vecindad y cooperación internacional y desarrollo internacional, es un nuevo instrumento donde nadie sabe cuánto dinero le va a tocar, mientras que en el Fondo de Desarrollo Europeo todo el mundo, cada país, sabía perfectamente qué suma le iba a llegar, ¿no? Ahora no, es un magma y una neblina, ¿no? Con lo cual, los chinos están trabajando, los europeos nos hemos difuminado, los rusos han llegado, pero espero que no prosperen demasiado, porque no tienen tampoco un gran apoyo de Rusia, que está ocupada en otros labores. Y, o sea que tenemos un panorama bastante especial, con un Sahel muy peligroso, 2 vecinos muy agradables y que sigan durante muchos años, porque el día que desaparezcan y se contaminen con el Sahel, ahí sí que vamos a tener un problema muy importante, ¿no? Muy bien, pues eso en cuanto al sur, esos 2 vecinos, ese Sahel mucho más peligroso, ese África subsahariana donde China se ha convertido en el principal socio comercial, eso en cuanto al sur. Seguimos con Juan, su turno. ¿Qué vecino nos vamos a centrar? Gracias, Emilia, gracias a todos, especialmente a Miguel Ángel y a ti, Emilia, por la moderación. Y también al embajador Elorza, que sabe de todo, y me alegro que haya elegido la vecindad sur, porque así el riesgo de solapamiento va a ser menor. Yo voy a intentar, como te anticipé, ser lo más general posible, porque mi conocimiento por fuerza es muy, muy superficial en comparación con lo que luego diga Marek. Yo quería, grosso modo, hablar, según mi entendimiento y mi perspectiva, de cuáles fueron las razones principales de que el 24 de febrero nos encontráramos con la noticia de que la Rusia de Putin había dado la orden de invasión a gran escala de Ucrania. Ucrania llevaba ya invadida desde el año 2014 y luego, después de referirme a lo que creo que son las 3 causas generalísimas, ver cuál podría ser la salida, si no a corto plazo, a medio plazo. En cuanto a las causas, yo creo que hay que personalizarlas en primer lugar en Putin, en el poder desde el año 2000, un régimen omnímodo, y en estas circunstancias Putin, a diferencia de lo que ocurre en democracias,
recibe información incorrecta. Entre otras cosas porque se traslada al líder aquello que se piensa que quiere oír. Y la información errónea tenía que ver, en primer lugar, con el grado de división de Ucrania. Yo creo que cuando planea la invasión está convencido de que, según manifiestan las elecciones, el país está partido en dos, que hay la mitad de Ucrania, precisamente por hablar ruso, van a ser favorables a una eventual anexión o vida bajo la tutela rusa, y resulta que no es así. Hay ciertamente gente, y ha habido colaboracionistas que contribuyeron a que Rusia pudiera controlar parte de los territorios que ahora controla, de las 5 regiones que controla total o parcialmente, pero ahí hubo un error informativo claro y cuando se lanza la invasión no tenía todas las cartas sobre la mesa. El segundo punto que también, respecto a la información errónea, también yo creo que contaba con una división en el seno de Europa. Pensaba que entre lo que había sido políticas tradicionales, especialmente en el caso de Francia, se remontaba largo tiempo atrás, por lo menos desde la política del general de Gaulle, pero no solo, luego también pues, Italia, España, países alejados de Rusia, pensaba que podía haber una respuesta mucho más atenuada, y desde luego Alemania. Alemania, en primer lugar, por toda la historia bilateral que ha sido complicada, por la actitud de Rusia cuando termina la Guerra Fría y cómo facilita la reunificación alemana, y también por el gas. Entonces yo creo que todos estos factores hicieron pensar que la respuesta europea se iba a parecer bastante a lo que ocurrió cuando fuerzas irregulares con patrocinio ruso invadieron el Donbass. Se formó el Cuarteto de Normandía y de alguna manera la situación de hecho se terminó consolidando. Y luego también, y con esto entronco algo sobre lo que escribía Gideon Sar precisamente ayer en el Financial Times, yo creo que Putin al final estaba aburrido. Puede ocurrir que 23 años en el poder sin ningún tipo de limitación, pues al final pequeños éxitos no son suficientes si quieres despedirte a lo grande, con una traca final de fuegos de artificio de una verbena de pueblo. Y esta iba a ser su traca final. Y entronco con lo que decía Gideon Sar, porque hacía un análisis de lo que había significado el último episodio de las incursiones de drones sobre el espacio aéreo polaco y también de varios cazas sobre el espacio aéreo estonio, y qué podía significar, si era simplemente ver hasta dónde había voluntad por parte de la OTAN por responder de manera robusta o no, y que de alguna manera, desde el punto de vista europeo o noratlántico, la idea es que en estas circunstancias, con un frente empantanado después de 3 años de guerra, era un suicidio en estas circunstancias abrir otros frentes y además contra países OTAN. Pero, sin embargo, terminaba diciendo Gideon Rachman que no podemos descartar nada de Putin porque es un jugador temerario y eleva las apuestas de una manera que el jugador más prudente pues siempre terminaría parándose, ¿no? Y la tercera causa, yo creo que es muy, muy profunda, tiene que ver con la propia idea del nacionalismo ruso, que Putin no solo comparte, sino que la siente de modo exacerbado, y es que Rusia no empieza con Alexander Nevsky, cuando en 1278 crea un principado del suyo para su hijo Daniel Alexandrovich, sino que para él Rusia empieza, si no cuando Oleg traslada el Kanato de Rus a la Rus de Kiev, a finales del siglo IX, por lo menos con la conversión de Vladimiro de Kiev al cristianismo en el año 988. Paso a la segunda parte, cuáles pueden ser la perspectiva, si no de paz, por lo menos de un cese de hostilidades.
Está claro, y así se han mostrado los primeros escarceos norteamericanos de la administración Trump de intentar consolidar o forzar un cese de hostilidades, que lo que se podría haber concebido como unas tablas, es decir, la congelación de las hostilidades en las actuales líneas del frente, sin que eso suponga reconocimiento de cesión territorial por parte de Ucrania, sino que más bien dé pie a a medidas de fomento de confianza y que se pudiera a largo plazo, pues quizás desembocar en un acuerdo de paz, han sido rechazadas de plano por Putin. No solo porque esta línea de frente como tal no le garantiza en una segunda ofensiva un paseo militar hacia Kiev, porque es quizás la última frontera física con un terreno algo elevado que permite una defensa, como se está viendo, efectiva por parte del ejército ucraniano, sino porque a estas alturas y donde se encuentra, después del enorme desgaste, inversión, 200.000 muertos, 400.000 heridos, una economía de guerra, 40% de su presupuesto dedicado a gastos militares, no se puede quedar ahí porque conforme a esa idea nacional necesita el control de Kiev, por lo menos con la ayuda de un gobierno títere. Lo contrario, lo que se pudiera entender como tablas, en el fondo, a medio y largo plazo no sería sino una derrota, porque una de las cosas que ha dejado estos 3 años, quizás estos 11 años desde que empezó la guerra en el Donbass y la ocupación de Crimea, es que si había alguna duda respecto a la cohesión nacional de Ucrania, esta se ha disipado. Putin se ha convertido en el gran nation builder de los ucranianos, ¿no? Cuando cese la guerra, yo creo que en el centro de la plaza principal de Kiev tendrá que haber una estatua de Putin, porque es uno de los padres de la nación ucraniana. Está claro que la cohesión que ha dado al pueblo ucraniano no existía antes de 2014 y de 2022, ni muchísimo menos. Pero luego, y aquí hay 2 polacos y hablo bajo su control, yo creo que lo que hay en juego es la herencia de la Rus de Kiev. Y esta herencia es una herencia compartida, porque Rusia, solo después del Tratado de Andrúsovo, en el año 1667, consigue el control de Kiev. Fueron 300 prácticamente hasta la independencia de Ucrania en el año 91 de control de Ucrania y de verse efectivamente como el verdadero heredero de la Rus de Kiev. Pero hubo otro heredero antes en el mundo eslavo, que fue la mancomunidad polaco-lituana o la República de las Dos Naciones, un estado originalísimo que aquí en España, del que aquí en España se sabe poco y que yo creo que es una de las claves históricas en la actual guerra. Surge en principio como una unión personal del tipo de los Reyes Católicos, cuando Yadwila de la dinastía Piast casa con Jogaila de la dinastía Gemínida de Lituania, y luego después de 2 siglos se institucionaliza en lo que se llamó la Unión de Lublin en 1569, y durante 3 siglos realmente el territorio que controló la mancomunidad polaco-lituana iba desde el Báltico al Mar Negro. Y de alguna manera este estado medieval renacentista de Europa Oriental fue también el heredero de la Rus de Kiev. Y en la medida que 2 de estos países, porque luego la Rus de Kiev se descompuso después de las 3 particiones durante el siglo XIX, la descomposición fue una descomposición muy traumática, porque el reconvertir una identidad que era multicultural a una identidad etnonacional supuso conflictos entre los estados que fueron herederos sucesores de esta mancomunidad, no solo Polonia, Lituania, también Ucrania y Bielorrusia, hasta que
sobre todo ya durante la época soviética, las fronteras definitivas coincidieron prácticamente con la frontera etnonacional, aunque siga habiendo algunas minorías pequeñas, pero nada en comparación con lo que fue el carácter multicultural de esta mancomunidad. Entonces, como digo, durante 3 siglos fueron los herederos de la Rus de Kiev. Podía haber sido muy distinta la historia de Europa si la mancomunidad se hubiera consolidado, pero la mancomunidad tenía problemas intestinos, entre ellos que ahí, al igual que sucedía en Hungría, en la corona de San Esteban, la nobleza significaba el 10% de la población, con lo cual impedía cualquier tipo de reforma gradual con participación de la burguesía, con participación de otras noblezas, como podía ser la nobleza ortodoxa en la gobernanza de la nación. Esta era una debilidad grande que tenía la mancomunidad, pero luego también otra enorme es que estaba atacada por todos los flancos. Tenía que protegerse no solo del flanco oriental, sino del flanco occidental, de la Alemania en cualquiera de sus avatares institucionales, también de la Suecia de los Vasa, también al final, en el siglo XVII, del hetmanato cosaco, de los cosacos, incluso del Principado de Transilvania, otomanos, en fin, tenía enemigos por todos lados y el caso es que sucumbió. Ahora, la diferencia de lo que ocurrió entonces es que los herederos de esta mancomunidad, que también es ya la Unión Europea en la medida que Lituania y Polonia son Estados miembros y Ucrania es país candidato, y lo que supuso esta mancomunidad, entre otras cosas, pues fue una de las primeras constituciones liberales de Europa, de la Europa del siglo todavía XVIII, de 1791, una tolerancia religiosa que justo un año después de lo que ocurrió en Francia con la matanza de San Bartolomé, la Confederación de Varsovia supuso un acta de tolerancia inaudita en la Europa de aquel entonces. También lo que supuso la mancomunidad de límites al poder, porque se trataba de una monarquía, pero una monarquía electiva, muy distinta a lo que sucedía en la centralización de Europa y, por ejemplo, lo que ocurría en la Francia de Luis XIV. Como digo, eso también es ahora mismo, después de que estos países hayan ingresado en la Unión Europea, parte del patrimonio de la Unión Europea. Y lo que aquí se ventila es si el legado de la Rus de Kiev será ejercido en régimen de monopolio por Rusia, que es lo que pretende, o si será una herencia compartida, que es lo más sensato desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la situación actual. Y termino con una reflexión final, y es que Putin, empecé con Putin y termino con Putin, que se ve el heredero de Pedro III el Grande, con el que empieza el gran ciclo, en realidad con Iván IV el Terrible, pero ya de manera clara con Pedro III el Grande y Catalina la Grande, pero con Pedro empieza el gran ciclo de expansión imperial rusa. Y en el fondo, Pedro, entre otras cosas, lo que hizo fue, después de su famosa embajada de 18 meses a Europa, a finales del siglo XVII, una orientación totalmente proeuropea de Rusia. Putin, en cambio, ahora mismo, si pasará la historia de Rusia, por supuesto, y su contribución será precisamente la opuesta a Pedro el Grande. Si hay un dirigente después de Pedro el Grande que haya supuesto un giro y orientación hacia Asia, ese es Putin. En primer lugar, porque el corte con el resto de los europeos ha sido absoluto, 18 rondas de sanciones y se está negociando el paquete 19º, porque ahora mismo sus aliados son todos aliados asiáticos, Corea del Norte, Irán, China en el terreno económico y diplomático, con lo cual más bien
pasaría a la historia no como el heredero de Pedro III el Grande, sino como el heredero de Alejandro Nevsky, que no lo olvidemos, fue fundamental para conseguir el apoyo de la Horda de Oro, uno de los estados sucesores del Imperio Mongol, porque viajó a Sarai, que es donde establecieron la capital, y consiguió, al cabo de un tiempo, que le reconocieran el título de Gran Príncipe, que se había desde Boguilovsky, se había trasladado desde los príncipes de Kiev a los príncipes de Vladimir, y durante 200 años Rusia fue no solo tributaria de la Horda de Oro, sino también la gran recaudadora de impuestos, eso a partir de Iván Kalita, Iván I de Rusia, el nieto de Alejandro Nevsky, con lo cual fueron 200 años de formación nacional en que Rusia orbitó hacia el Volga, hacia los territorios asiáticos, hacia Asia Central. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en el caso de Putin. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la tercera intervención tras esta segunda centrada en las causas de la guerra y en la figura de Putin. En su turno. Buenas tardes. Es un honor para mí participar en este importante evento. Disculpen por no hablar español. And now I will switch to English. So, my honorable previous speaker has already introduced the subject of Russia and war. Rusia. Esto no es cierto y lo voy a hacer organizando mi discurso en 3 puntos. La primera cuestión es ¿qué es lo que hace Rusia? La segunda es ¿por qué Rusia está haciendo lo que está haciendo? Es decir, ¿cuál es el objetivo de Rusia? Y en tercer lugar, si el tiempo nos lo permite, ¿qué es lo que podríamos hacer o qué es lo que deberíamos hacer al respecto? Entonces, en lo que se refiere a la primera pregunta, ¿qué es lo que hace Rusia? Por supuesto, Rusia lo que hace es escalar la guerra de una manera brutal en Ucrania, dirigiéndose de forma intencionada no solamente a la infraestructura crítica, sino también a los objetivos civiles para maximizar las pérdidas civiles con el objetivo de minar la moral de la sociedad ucraniana y aumentar el coste de la guerra. A pesar de ello, a pesar de esta brutalidad y de las ofensivas tan agresivas, también se está produciendo un gran número de víctimas por parte en Rusia. Y a pesar de que Rusia lo está intentando, está cada vez ganando terreno y a la vez lo que hace es fingir un proceso de paz también con el objetivo de hacer que la administración de Trump llegue un momento que se harte de todo esto y que acabe su apoyo a Ucrania. El objetivo es obtener la victoria final. Lo que Rusia quiere es una victoria, no la paz. En segundo lugar, Rusia aumenta una guerra híbrida contra Europa. Cuando decimos una guerra híbrida, estamos en realidad utilizando un eufemismo, porque en realidad lo que está haciendo Rusia está llevando a cabo una campaña de desinformación masiva con el objetivo de crear una gran inestabilidad entre los países de la Unión Europea. También utiliza grandes ciberataques, incluyendo la infraestructura de los Estados miembros.
Es decir, estamos hablando de aeropuertos, de instituciones públicas y privadas, aeropuertos, sistemas de provisión de agua. También corta cables de comunicación marinos en el mar del Báltico, en el mar Mediterráneo. También lleva a cabo ataques y sabotajes, incluyendo secuestros de plantas de producción, robando armas, organizando matanzas y asesinatos políticos. Algunos de ellos dan lugar a muertes entre civiles europeos. También lo que hace es interceptar las comunicaciones de GPS, por lo tanto pone en peligro la aviación civil, y también intenta organizar unas crisis de migración que son artificiales sobre las fronteras de los países y finalmente, pero no por ello menos importante, también crea provocaciones militares, violando, por lo tanto, el espacio aéreo y las fronteras marítimas de los países de la OTAN, creando conflictos entre submarinos y también lanzando drones por encima del espacio aéreo de países de la OTAN. De manera que Rusia de esta forma también escala la desinformación global y la subversión política en varias regiones del mundo, creando, por lo tanto, una inestabilidad. Esto lo hace en el sudeste asiático, proporcionando información, por ejemplo, a Corea del Norte, y también apoyando a Hezbollah y a Hamas con el objetivo de desestabilizar Oriente Medio, apoyando también los regímenes autoritarios en África, sobre todo en los países del Sahel. Interfiere también con las tribus, con algunas tribus de Libia, tribus locales, y también amplía sus campañas de desinformación y apoya regímenes autocráticos y autoritarios en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, es algo global y es algo que está interrelacionado. En lo que se refiere a los objetivos de Rusia, se puede hablar desde distintos puntos de vista, desde distintos niveles, a nivel local, centrándonos en Ucrania. Básicamente, Rusia lo que quiere es subyugar Ucrania como país, quiere limitar su soberanía de forma considerable, quiere desarmar a Ucrania y quiere tomar el control efectivo sobre el país. También para subyugar a otros países llamados estados postsoviéticos, el primero de ellos siendo Moldavia. A nivel regional, Rusia quiere destruir el orden de seguridad europeo actual, quiere desmantelar la alianza de la OTAN, quiere acabar con el lazo, con la alianza transatlántica y acabar con la presencia de Estados Unidos en Europa. También quiere crear una zona buffer, una zona tapón entre Rusia y los países del este y que se extienda esta zona también hacia el noroeste. Y también quiere debilitar a los estados de la Unión Europea mediante la creación de divisiones y
y mediante la desestabilización interna dentro de estos estados para penetrar en estos estados de manera económica. Y finalmente, Rusia quiere cambiar de forma fundamental el orden internacional con la cooperación y el liderazgo de China para crear, tal y como ellos han denominado, un orden post-occidental con el objetivo de desmantelar las instituciones y con el objetivo de hacer que el mundo se vea liberado de los regímenes totalitarios. Por eso, como ustedes pueden ver, estos objetivos son realmente muy ambiciosos y se centran no solamente en Ucrania, sino también en el mundo entero. Por lo tanto, creo que debemos comenzar dándonos cuenta como digo, de que la guerra de Ucrania no es una guerra local, una guerra territorial, sino que se trata de una guerra sistémica de Rusia contra Occidente. Una guerra que continuará hasta que el régimen totalitario desaparezca, el actual régimen totalitario de Rusia desaparezca. De manera que debemos entender que Rusia se encuentra en guerra con nosotros y actuar de acuerdo con ello, tanto a corto plazo como a medio plazo. A corto plazo, considero que estas son cuestiones obvias, o que hay cuestiones obvias que lógicamente no son la panacea, pero también podemos decir que no es que nosotros no sepamos cómo actuar. Es decir, podemos acordar, llegar a un consenso, a un compromiso político que lógicamente pasaría por aumentar el apoyo militar a Ucrania, no solamente para que se defienda, sino también para que pueda contrarrestar la invasión territorial y para acabar con el terror que está recibiendo. Y podemos hacer esto aumentando las sanciones contra Rusia, que en cierto modo hasta ahora, en lo que se refiere al suministro de gas, todavía no están completadas, es decir, se pueden aumentar. Es decir, estamos hablando de una guerra de Rusia contra Ucrania y contra nosotros. Finalmente, otra solución sería pasar de una información ofensiva a nivel global de manera que pongamos de manifiesto qué es lo que hace Rusia, cómo es Rusia, y que mostremos lo peligroso que Rusia es para el mundo. Obviamente, a largo plazo existe la necesidad de utilizar las debilidades de Rusia que aumentarán. Y también, en este sentido, invertir en nuestra resiliencia, en nuestra defensa, con el objetivo de ayudar a Ucrania a que esté armada, a que se arme, a que se recupere, a que se reconstruya, gracias al trabajo y el apoyo de las instituciones europeas, y también crear presiones políticas y económicas sobre Rusia que a la larga acaben minando el régimen actual ruso. Es algo que va a costar
dinero, es algo que realmente es doloroso, es algo que va a requerir de inversiones, de grandes inversiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una guerra sistémica que difiere de la Guerra Fría, también porque por una parte los tiempos son distintos, pero podemos decir que la escala de lo que está sucediendo es incluso peor de lo que sucedió durante la Guerra Fría, porque ahora no contamos con unas reglas formales. Por lo tanto, considero que debemos estar preparados para ello. Tenemos que ser muy honrados con nuestros estados. Tenemos que ser totalmente conscientes. Y nosotros, como periodistas, tenemos que hacer este esfuerzo porque esta es nuestra labor. Comunicar cosas que quizás no son agradables y crear un debate en la sociedad en el que pongamos de manifiesto cuál es la situación, cuál es el futuro que nos espera y qué es lo que podemos hacer en este sentido. A nivel global, comparable al de la Guerra Fría. Yo creo que han sido interesantísimas, que nos hemos solapado poco, que han sido 3 visiones muy complementarias y que hemos empezado un poco más tarde. Así que quizás tengamos un poco de tiempo para alguna pregunta o alguna intervención del público. Pues aquí tenemos pues 2 vamos a tener. Perfecto. Gracias. Bueno, este último panel, pues, quiere ser, digamos, la segunda parte, digamos, la vuelta desde la unión que suma, que es el primer enunciado, a las vecindades que condicionan. Las vecindades que condicionan, a mí me hubiera gustado, pero no, lo he olvidado, proyectar en esa pantalla los mapas. Este es, digamos, el mapa tradicional de Europa, pero otros mapas. Un mapa con el centro, por ejemplo, en Varsovia, como es el mapa mundi cuando se coloca en el centro del mapa a Polonia. Y eso nos da una idea de qué ven los polacos alrededor suyo. Yo eso lo vi por primera vez en Estocolmo, me pareció interesantísimo cómo los suecos ven el mundo a partir de un centro que es Estocolmo. Entonces, ¿por qué os digo todo eso? Porque el intento del último ponente ha sido llevarnos a que esta guerra no es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino que es una guerra de Rusia contra Occidente. Entonces, esto es un asunto interesante, pero es un asunto difícil, porque sabemos que la distancia, la canción dicen que la distancia es el olvido. La distancia no es el olvido, pero la distancia atempera, modifica la percepción. Aquí hay una sensación muy fuerte de peligro cuando imaginamos que en Marruecos se pueda instalar el yihadismo. Entonces eso nos aterra. El yihadismo que está en el fondo del mar, pues no nos aterra, pero el que tenemos a 14 millas sí nos aterra. La distancia multiplica o atenúa la situación. Entonces, digo todo eso porque el esfuerzo de llevar al convencimiento de un auditorio como este en España, de que la guerra nos atañe, que la guerra nos implica, que la guerra nos afecta, que no es la guerra de los demás, que es nuestra guerra, ese trabajo, esa pedagogía no se ha hecho.
está pendiente. Y sin ese convencimiento, lo primero que se necesita para sentirse implicado, participante, combatiente en una guerra es el convencimiento. Hay que hacer una labor previa que está sin hacer. Y sobre todo, y esto ya nos devuelve al panel anterior, el asunto está quién nos defiende y de qué nos defendemos. Yo creo que nos defendemos de una amenaza. ¿Dónde está la amenaza? La amenaza está en aquellos que quieren terminar con nuestro sistema político, con nuestro sistema de vida. Entonces, ¿cuál es nuestro sistema de vida? Pues es la democracia, son las libertades. Y estos rusos de eso no saben, no les interesa, no lo quieren, de acuerdo. Pero, y en el otro lado, nuestro queridísimo Trump, ¿le gustan las libertades? ¿Le gusta la división de poderes? ¿Acepta la libertad de crítica de la prensa? ¿O está en contra de todo esto que acabo de enunciar? Si está en contra de lo que nosotros pensamos que da razón de nuestra existencia, Trump no es nuestro defensor, es otro enemigo, un enemigo próximo y un enemigo por eso más dañino. Así que estamos metidos en un lío fenomenal. No sé si por alusión o alguno de los otros dos ponentes, sí. Javier. No, yo escuchando a Marek pensaba que estaba ya en la Tercera Guerra Mundial. Sí, yo comprendo a los polacos, tengo una especial sensibilidad, pero todo el cuadro que ha trazado, yo estuve 3 años y medio en Rusia con un Putin ya fuerte, porque fue el segundo gobierno, donde había cometido varias barbaridades, como ahogar a las ONGs, al British Council y a una serie de gente que jugaba antes en Rusia. Había conformado los partidos políticos a sus imágenes y semejanza. Y todo ese mundo que Marek me ha descrito no coincide en absoluto con mi percepción. Los rusos no quieren dominar el mundo. Les basta con sobrevivir. Es un país muy duro, donde la gente sufre, con unos medios de vida muy escasos para la mayor parte de la población. Yo he visto escenas dantescas con la gente vendiendo 4 patatas y 3 coles. El diplomático colega mío ganaba $300 al mes. No me podía invitar a su casa. No era posible. Además, no porque no le quisiera, no porque estuviera prohibido, es que efectivamente tenía un nivel de vida muy bajo, ¿no? Y yo creo que cuando la señora von der Leyen dice es la guerra de Putin y Marek dice es nuestra guerra porque es global, hay que ver un poco, también hay que comprender cómo piensan los rusos. Lo que no significa que tú lo aceptes en absoluto. Es que en el fondo, lo que todos deberíamos aceptar es que este mundo es multipolar, donde la gente tiene ideas diferentes, irreconciliables en ocasiones. Yo he estado en la India y aunque la Constitución prohíbe las castas están ahí y tardarán decenas de años, si es que lo consiguen, quitárselas del medio. Pero es que condiciona a toda la sociedad y no van a aceptar renunciar a sus castas. O si vamos a China, ¿cómo vamos a civilizar un país tan bien organizado en torno a un partido que es un partido que se guía por el mérito? En China se practica la meritocracia, que es algo muy importante, porque conduce a la eficiencia, y lo ha demostrado con creces, ¿no? Entonces hay que aceptar ese mundo multipolar. Y también la fórmula está inventada ya. Hay que coexistir.
Lo malo es que el mundo multipolar genera deseos de tener zonas de influencia de todos. ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos si los chinos quieren montar una base militar en México? Pues inmediatamente habría otra Cuba. O sea, tenemos que saber también, porque eso lo he oído yo en una intervención escrita de lo que pasó en el Consejo de Seguridad de Múnich el año 2007, decir Putin a todos los estados presentes: me estáis poniendo un cuchillo en la garganta con el tema de Ucrania como miembro de la OTAN. Y el año 2008, un presidente norteamericano quiso meter a Ucrania en la OTAN, y porque estaban Merkel y Sarkozy, que consiguieron convencerle de que no era una buena idea. Pero él quería, incluso, el amigo Bush Jr., que hay veces que los juniors son peores que los padres. Y eso lo he visto. Entonces, hay que ponerse también del lado de Rusia, comprenderlos, no aceptarlo, cuidado, en absoluto. Pero hay que saber por qué han llegado a ese límite después de muchas cosas que para ellos han sido terribles. Yo estaba en Bruselas aprobando una ayuda alimentaria para Rusia. Ayuda alimentaria, como si fueran unos parias. Y la Unión Europea votando si les enviábamos pues 20.000 toneladas de trigo o 30.000 toneladas de trigo. Y eso lo he votado yo en el Consejo de Ministros, en la época dura, en donde el petróleo estaba a $7 el barril. Y Putin, yo creo que Putin, todo lo que has contado tú, no sabe nada, porque él es un hombre que tiene unas inquietudes culturales más limitadas, ¿no? En mi época, cuando había que ir a ver óperas y ballets, las tres primeras filas eran para diplomáticos extranjeros, porque ni Putin ni su gente estaba ahí nunca. No iban a ese tipo de actividades culturales. No les interesaba en absoluto. Eso sí, a lo mejor tenían una amiguita, una de las bailarinas. En eso sí que funcionaba. Pero un planteamiento abierto, humano, cultural, amplio, comprensivo, eso en absoluto. En absoluto. Es un sistema frío, glacial, donde entre ellos de repente se cortan las cabezas porque dejas de placer al amo o al bifeamo, ¿no? O tienes gente como Lavrov, que lleva 25 años como ministro de Asuntos Exteriores, porque lo único que hace es que durante 20 días al año se va a hacer kayak y canoa por los ríos de Siberia. Lo demás es un hombre absolutamente alfombra, un hombre alfombra con Putin, ¿no? O sea que hay que coexistir. Y para coexistir hay que buscar una manera de acabar con esto, porque vamos directos a una confrontación mundial, si seguimos así. La 19 sanción, cuando uno lee la declaración de von der Leyen, se le erizan los pelos del cuerpo. Dice cosas como, vamos a entrar en el debate de las reparaciones. Y uno se acuerda de Versalles, y que fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las reparaciones de Versalles, acogotando a Alemania. Pues, y luego te dice, señor von der Leyen, buscando reparaciones, tenemos aquí unos activos rusos, pero esos no los vamos a tocar. Pues eso sería confiscar, y mi derecho no me lo impide. Pero estamos estudiando una fórmula donde vamos a obtener beneficio de esos activos sin confiscarlos. Eso está en el discurso de la señora von der Leyen hace unos días. ¿Cuál es la reacción de un ruso que sabe que hay 300.000 millones de dólares rusos que han sido embargados por Occidente, que están ahí en bancos sin utilizar prácticamente, pero que los tienen ellos? Yo creo que, o bien cuando calla la alta representante, la Estonia alta sucesora de Borrell, que dice hay que cortar todos los ingresos de Rusia, incluyendo los que facilitan terceros países, y cita a China y a India.
¿Ya me quieres meter a mí en guerra contra China e India? Las sanciones secundarias de Trump, que Dios tenga en su gloria, porque cada día se le ocurre una idea más rara. Sanciones secundarias me recuerda cómo Japón atacó Pearl Harbor por una sanción económica brutal, según ellos, que les cortaba las posibilidades de obtener petróleo en algún momento determinado. Y esa es la razón por la que Japón entra en guerra. Una sanción económica. Vamos a repetir la historia, con Versalles, con sanciones económicas. ¿Dónde nos paramos? Porque Rusia, y eso lo sabe muy bien Polonia, es un país de una dureza y de una resignación infinitas. Lo aguantan todo. Las sanciones, bueno, ya habíamos visto, el año pasado crecieron al 4,9, el anterior 4,1. Rusia no crecía eso nunca. En mi época crecía el 1, medio punto, 1,5 puntos como mucho, porque Rusia es una economía muy difícil de movilizar. Los agentes no tienen libertades y es muy difícil montar un negocio y que no te lo saboteen. La recuerdo, un español fue a Rusia, montó una industria agroalimentaria de logística y un día se presentó un señor con una pistola y una bolsa y le dijo: ¿qué quieres? ¿La pistola? ¿Te pega un tiro o te aceptas esta bolsa que tenía $500,000? Cogió la bolsa y se fue. O sea, que en Rusia no puede prosperar nadie en ningún momento. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con un país así? Pues hay que negociar con él. Hay que llegar a un final de esta peligrosa situación donde Occidente cree que puede seguir creciendo en las sanciones, rearmando a Ucrania, y no es así, porque es que de otro lado tenemos gente que son irresponsables, que son muy peligrosos, como muy bien sabe el Polonia, y que en un momento determinado nos pueden llevar a una tercera guerra mundial. Muy bien, pues tenemos, no sé si, varias intervenciones ahora. Me digan el tiempo. Lo que sí pido más concreción, porque creo que estamos hablando del tiempo. El primer punto que decía el señor Mencicsac, respecto a la respuesta europea, hay un dato para mí muy curioso. La falta de reacción pública, por ejemplo, con la guerra del Golfo hubo manifestaciones masivas en toda Europa Occidental. Ahora con la guerra de Gaza ha habido manifestaciones. Yo no recuerdo ninguna manifestación ni en España, ni en Madrid, ni Barcelona, ni París, por ejemplo, contra la invasión de Ucrania. Es decir, ahí sí ha conseguido que hay una respuesta muy tenue, muy floja, o no respuesta de la opinión pública, de la juventud, en respuesta a una invasión, cuando hemos sido muy sensibles a otras invasiones o a otras guerras. Simplemente constato eso porque en el punto 1 yo creo que sí han conseguido una especie de aplanamiento o de inercia y que hemos aceptado esto. No sé, es mi opinión. Tenemos otra intervención allí, las vamos a hacer muy rápidas. Yo tengo varias observaciones. Yo creo que eso de la Rutenia de Kiev y quién es el heredero legítimo y quién no, es una disquisición histórica muy importante, muy interesante, pero creo que no cabe duda de que la herencia de la Rutenia de Kiev por parte de la Rusia de Putin es una usurpación. Uno de los herederos es evidentemente Ucrania. No tanto la mancomunidad, porque era multicultural, multiétnica y multireligiosa también. Creo que Ucrania sencillamente es uno de los herederos legítimos que está siendo desplazada por la ambición de Putin. Y segundo, que va asociado a esto, aceptar la tesis de que el Occidente provoca Rusia, por ejemplo, con la expansión de la OTAN, provoca a Putin a tomar medidas en contra de Ucrania y Europa, esta tesis es de una inocencia enternecedora para mí. Y
No. Creo que su nueva versión es hoy cómo vamos a apaciguar a Putin. Como es irresponsable, guerrero y imperialista, y tenemos que coexistir con él, tenemos que negociar y apaciguarle. Yo no voy a entrar en tesis históricas, en disquisiciones históricas, pero eso de apaciguar, Coexistir, ya. que es muy diferente. Sin embargo, esto vivamente me recuerda cómo se apaciguaba a cierta potencia totalitaria en el año 37, 38, 39. ¿Usted cree que esta comparación sea excesiva? Pues yo creo que no. Mucha gente ya lo ha dicho. Putin se porta hoy día en Europa, en Ucrania, frente al Occidente, como se portaba el Tercer Reich de Adolf Hitler. Es claramente así. Y si usted puede demostrar lo contrario, temeraria misión. ¿Por qué creo, además, que Rusia tiene muy arraigado el afán imperial, muy arraigado? Con lo cual yo estoy de acuerdo con Sergei Plokhy, un eminente historiador ucraniano que trabaja en Estados Unidos, y con Marek, que habló. En el año 91, cuando Ucrania postcomunista declara independencia y propone un referéndum para separarse de la Unión Soviética, está presidida por un ex secretario ideológico del Partido Comunista de Ucrania, Leonid Kravchuk. En ese momento, el dirigente de Rusia, que no era Putin, sino Boris Yeltsin, manda a sus dos muy cercanos colaboradores en un avión inmediatamente en misión a Kiev para disuadir Ucrania de tamaño disparate. Entran esa gente en el despacho de Kravchuk y dice: ¿se han vuelto locos? ¿Ustedes? ¿Ucrania independiente? ¿Ucranias? Vosotros sois los otros. Nosotros somos los herederos de la Rutenia de Kiev, nosotros somos la gran Rusia y tal. Y en ese momento, Leonid Kravchuk saca el cajón del escritorio y saca el mapa de Rutenia de Kiev. Dice: ¿de verdad? ¿Moscú es el centro de Rusia y Rusia es el país que pretende ser legítimo en estas tierras? Mejor de Rutenia se saltaron de esclavos. Una última intervención aquí atrás, que este joven, tenemos un joven en el público. Al final ya con esta última intervención hacemos, bueno. Se van. Georgia invade Osetia del Sur, o del norte, mejor dicho, empujado por los americanos. Saakashvili ataca las bases rusas. ¿Qué hace Rusia? Ocupa Tbilisi, destruye Tbilisi y al día siguiente se va de Tbilisi. Porque no les interesa Georgia. No les interesa Georgia. ¿Y quién ha sido el culpable de la inclusión de Rusia? No ha sido una hada madrina. Ha sido Yeltsin, que por egoísmo no quería financiar las repúblicas del sur, que consideraba algo deleznable y muy poco interesante y muy poco ruso. Es Yeltsin el que produce esa separación porque no quería financiar esos países que eran, según él, muy caros. ¿Qué tiene eso que ver con un imperialismo agresivo? ¿Qué tiene que ver Yeltsin con un imperialismo agresivo? En absoluto. Se quita del medio 7, 8 repúblicas que no le interesan para nada. También ese tipo de razonamiento existe en Rusia, ha existido y también existe en Rusia. No todo el mundo comparte las tesis de algunos que quieren pensar en la Gran Rusia. No. En mi época, la Gran Rusia era la Rusia del respeto y una Rusia que quería ser autónoma e independiente, pero no era una Rusia imperial. Yo no vi ninguna
No vi ninguna faceta de esa especie de mensaje que nos están lanzando los polacos, los bálticos, de manera sistemática. ¿Y qué es un invento? Es un invento. Bueno, vamos a última ya intervención del público y luego Marek me había pedido también la palabra y ahí concluimos, yo creo. Bueno, buenas tardes. Gracias por su intervención. Yo quería preguntar cómo es posible que coexistan las autocracias con las democracias, ya que las merman no solo a través de las bombas, sino también con la guerra híbrida, a través de la desinformación, apoyando el extremismo. Y yo creo que no es simplemente la invasión a Ucrania, que ya por sí es un crimen de agresión, y que quien lo perpetra pues tiene que ser llevado a un tribunal, desde luego, sino que están tejiendo redes intentando, como digo, debilitar nuestras democracias desde dentro, desde su seno. Y yo creo que eso también tiene mucha importancia. Gracias. Gracias por la pregunta. Pues Marek, y no sé si alguien quiere intervenir para esa respuesta. Okay, thank you very much for the questions and comments. I think they're very valuable because we have to be honest, I think, in taking us seriously. Ya que tenemos que tomarnos a nosotros mismos en serio y tenemos que tener en cuenta los argumentos, y yo obviamente he hablado de forma cierto superficial de todo ello. Bueno, yo he dicho que Rusia es débil. Sí, efectivamente, Rusia tiene una economía debilitada en el sentido que están funcionando las funciones, y esto puede ser constatado en los datos a los que ahora tenemos acceso y que hasta ahora han sido secretos. Levantar las sanciones a Rusia es algo que se está considerando en el sentido que efectivamente, como he dicho, las sanciones están pasando una alta factura a Rusia. Rusia se está quedando atrás en lo que se refiere a avance tecnológico, con solamente unos pocos nichos tecnológicos. También se está enfrentando a una gran crisis demográfica, a una gran crisis energética. En cuanto al cambio climático, también le está afectando de forma considerable, y los rusos son totalmente conscientes de ello. Por eso están siendo tan agresivos y por eso quieren luchar contra el tiempo antes de que se debiliten demasiado. Están siendo muy agresivos y están utilizando todos los instrumentos que tienen a su disposición, los cuales son mayoritariamente capacidades militares, no tanto económicas, instrumentos económicos, sino más de naturaleza militar, con el objetivo de luchar y de llevar a cabo al máximo sus planes imperialistas. Pero ello no significa que Rusia no sea peligrosa. Rusia es peligrosa porque, en primer lugar, está completamente decidido a utilizar sus capacidades, y también porque identifica ventanas de oportunidad. Rusia, no lo olvidemos, tiene un gran poder, que es que puede identificar muy bien las debilidades de sus enemigos y aprovecharse de ellas. De modo que no debemos subestimar la eficacia de Rusia en este sentido. Rusia tiene grandes ambiciones, pero con unos objetivos limitados, pero está muy decididos, y el régimen totalitario hace que Rusia sea un país muy peligroso con esta combinación. En lo que se refiere a la sociedad rusa, es difícil decir lo que la población, la ciudadanía rusa piensa. Lógicamente, las opiniones,
las opiniones dicen que existe un apoyo mayoritario hacia Putin y hacia las Fuerzas Armadas. Pero esto no importa. No importa, porque al Kremlin no le importa lo que piensen los ciudadanos, lo que digan las estadísticas. A Rusia lo único que le importa es lo que piensan las élites, lo que piensan los dirigentes. Y cualquier tipo de comunicación que provenga de nosotros but we also want to que por una parte nos preocupamos, pero que por otra parte queremos hablar, queremos establecer un diálogo, queremos llegar a la paz, queremos llegar a un consenso. Desafortunadamente, choca con la percepción rusa. La cultura estratégica rusa, esto lo considera un signo de debilidad y de miedo, de modo que la idea de que no debemos provocar a Rusia intentando que realmente o intentando decirles que no intentamos hacerles daño, y esta ha sido parte de la comunicación que les ha llegado desde Europa y desde la anterior administración de Estados Unidos. Realmente ha sido un fracaso, en el sentido que no ha evitado las medidas agresivas y de agresión de Rusia. De modo que mi lema es que nada provoca más a Rusia que la política de no provocar a Rusia. Es un problema de cultura estratégica. La otra parte de la cultura estratégica son las líneas difusas entre la paz y la guerra. Podemos discutir, podemos debatir. ¿Esto es una guerra o no es una guerra? ¿Hay una guerra entre la OTAN y entre Rusia? Sí, no. Pero en cualquier caso lo que hay es que se está estirando la goma constantemente. Hay una serie de líneas que se están cruzando constantemente y el idioma oficial, el lenguaje oficial de Rusia, ellos no hablan de guerra, no pronuncian la palabra guerra. Hablan de guerra no lineal, de conflictos. Pero en cualquier caso, Rusia lo utiliza realmente para minar nuestros sistemas políticos, nuestra infraestructura crítica. ¿Podemos en ese sentido negar la realidad? Bueno, quizás desde el punto de vista político puede ser más fácil hacer esto porque realmente no requeriría una respuesta por nuestra parte a todo ello. Pero me temo que, bueno, estoy convencido de que tarde o temprano, de todas maneras, debemos hacer lo que debemos hacer. Y digo tarde o temprano porque cuanto más tarde actuemos, mayor será el coste, pero no podremos evitarlo. Y estas son las lecciones que nosotros hemos aprendido. Se ha mencionado a Merkel y a la Realpolitik. Todo ello basado en una asunción muy lógica de que la construcción de una interdependencia económica evita la confrontación y que crea una coexistencia pacífica con Rusia. Y hemos visto cómo todo esta premisa ha fracasado. Alemania ahora ha cambiado completamente su política y el coste ha sido realmente muy alto en términos de energía y de seguridad. Es decir, podemos constatar el resultado de una equivocación. El gobierno de Yanukovych ha abandonado la membresía de la OTAN y ha desmantelado todas las infraestructuras y también durante
y ha ofrecido básicamente nada a cambio en lo que se refiere a la seguridad de Rusia. ¿Cuál fue la reacción de Rusia? Pedir a Ucrania que se una a los acuerdos fronterizos y que se olvide de los acuerdos de comercio y finalmente crear una guerra. De manera que la lección que se puede extraer de ello es que la política de concesiones, la política de apaciguamiento, solamente consigue hacer que las consecuencias sean más negativas para nosotros. De manera que no es que yo esté defendiendo aquí que ataquemos a Rusia militarmente. Obviamente no es viable, a menos que Rusia nos ataque directamente, pero hay otras formas. Hay otras formas, por ejemplo, presionar mediante sanciones, llevar a cabo acciones ciberataques colectivos, secretos, también llevar a cabo campañas de información veraz, etcétera. También hay algo que me sorprende mucho y es que hay inconsistencias lógicas en algunos de los argumentos. Uno de ellos es que Rusia es débil, con lo cual no supone una amenaza para nosotros. Y por otra parte, hay otro argumento que dice que Rusia es muy poderosa y muy agresiva, de manera que tenemos que tener cuidado. Y realmente no podemos ganar, no podemos vencer a una gran potencia como Rusia. Y como vemos, resulta complicado reconciliar estos dos argumentos. Y finalmente, pero no por ello menos importante, porque sabemos que Rusia tiene grandes ambiciones hacia nosotros, no solamente por sus acciones, sino también por lo que se dice en sus documentos, por sus declaraciones, en los que, por ejemplo, los dos documentos que fueron emitidos en diciembre de 2021, acuerdos de seguridad, borrador de acuerdos de seguridad con los Estados Unidos y acuerdos de seguridad borrador con la OTAN. Las demandas que allí establece Rusia eran básicamente crear una zona de buffer, una zona tapón en ciertas zonas de Europa y básicamente acabar con las consecuencias de la ampliación de la OTAN de los años 90 de manera que se volviera al status quo de 1987. Rusia muchas veces dijo de manera repetida que no se trata de Ucrania, no es la cuestión. Lo que está sucediendo ahora no tiene que ver únicamente con Ucrania. De modo que tenemos que entender que incluso aunque milagrosamente el conflicto se parara mañana en Ucrania, realmente no podríamos quedarnos tranquilos y pensando que habría una estabilidad. No, nunca habrá una estabilidad, ya que Rusia seguiría presionando a otros países, a los otros países. También, cuanto más éxito obtenga Rusia en sus demandas, más agresivo va a ser en sus demandas posteriores. De modo que a menos que no paremos eso, a menos que no les mandemos una señal clara de que estamos totalmente decididos y que realmente no tienen ninguna posibilidad de obtener la victoria, no va a parar, no se va a detener. Hemos consumido el tiempo y parte de ello creo del tiempo que venía detrás. Muchísimas gracias a la organización y al público por seguirnos. Buenas tardes.